Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de cómo en la ciudad de Washington la Casa Blanca y el Capitolio fueron incendiados por un ejército enemigo? ¿Realmente fueron los canadienses quienes los quemaron, como afirmó el presidente Donald Trump? El 25 de mayo de 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, el presidente estadounidense mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuando éste protestó porque Trump pretendiera justificar la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio canadienses, empleando como pretexto la seguridad nacional. La respuesta del líder estadounidense fue: ¿y ustedes, muchachos, no quemaron la Casa Blanca? Aquella frase provocó una oleada de alzamientos de cejas por todo el planeta, incluida Norteamérica. ¿Los canadienses hicieron eso? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nunca haya oído hablar de un suceso con una carga simbólica tan potente? En la mayor parte del mundo, muchos de los episodios de la historia bélica estadounidense popularmente conocidos lo son gracias a las películas de cine producidas en aquel país. Y tradicionalmente los grandes estudios de Hollywood han preferido mostrar las victorias y hazañas militares de Estados Unidos en lugar de recrearse en sus derrotas. Tal vez por eso haya sido tan poco difundido uno de los varapalos más humillantes que sufrieron, cuando hace poco más de 2 siglos, en 1814, la Casa Blanca y el Capitolio, así como otros muchos edificios públicos de la ciudad de Washington, fueron pasto de las llamas, incendiados por las antorchas de sus enemigos, mientras el presidente y su esposa huían. Aquella acción ¿fue obra de los canadienses? Es debatible, como veremos a lo largo del vídeo, pero desde luego no se puede acusar a Canadá como Estado de haber quemado la Casa Blanca, ya que no existió como país independiente hasta 1867. Si bien la frontera con Estados Unidos, que sigue una línea imaginaria a lo largo del paralelo 49, se remonta al Tratado de París de 1783, que firmaron el Reino de Gran Bretaña y las 13 colonias para poner fin a la Guerra de Independencia estadounidense. Aquella frontera, que sería modificada por numerosos tratados y acuerdos posteriores, es conocida actualmente como la frontera no defendida más larga del mundo. La guerra librada entre 1812 y 1814 enfrentó oficialmente a los Estados Unidos contra el Reino Unido y sus colonias canadienses, no contra Canadá, que como acabamos de mencionar, aún no existía. Eso sí, aunque tradicionalmente Estados Unidos y Canadá han mantenido buenas relaciones y combatido codo con codo en conflictos como las 2 guerras mundiales, en aquella época no se llevaban nada bien. Hay que tener en cuenta que al concluir la Guerra de Independencia de Estados Unidos en 1783, miles de leales a la corona británica se refugiaron en Canadá, un territorio perteneciente al Imperio Británico que llevaba ya 4 décadas siendo poblado por angloparlantes. Aquella avalancha de lealistas procedentes de las 13 colonias que se precipitó sobre Canadá contribuyó a avivar los sentimientos bélicos entre las poblaciones de ambos territorios, ya que por un lado, muchos de los ciudadanos estadounidenses deseaban expulsar por completo de Norteamérica a los lealistas, y estos, por su parte, sentían rencores hacia quienes los habían derrotado y expulsado de sus tierras en las 13 colonias. Hay diversidad de opiniones entre los historiadores acerca de cuál fue el principal motivo por el que estalló la guerra de 1812, pero la gran mayoría coinciden en señalar una combinación de factores y sucesos, entre los que destacan las restricciones comerciales impuestas por el Reino Unido para impedir el comercio estadounidense con la Francia napoleónica, con la que los británicos estaban en guerra, así como el reclutamiento forzoso por parte de la Marina Real Británica de marineros que servían en barcos estadounidenses bajo la acusación de ser desertores. ¿Y cómo eran capaces de hacer eso
los británicos. ¿Acaso no los habían derrotado los estadounidenses en su guerra de independencia? En efecto, así fue, pero aunque en tierras norteamericanas el ejército de los Estados Unidos era más numeroso que el británico, su flota no era rival para la Marina Real. Los barcos más poderosos de los estadounidenses eran fragatas, incapaces de enfrentarse a los grandes navíos de línea de los británicos en una batalla naval entre flotas. Además, el número de fragatas británicas casi triplicaba el de las estadounidenses. Si bien es cierto que la mayor parte de la flota británica se encontraba destinada a luchar contra Francia, eso no les impidió abusar de su poderío naval para, partiendo de sus bases en Canadá y las Bermudas, capturar barcos mercantes estadounidenses e incluso atacar a algunos de sus buques de guerra, como sucedió en junio de 1807 cuando el navío HMS Leopard atacó a la fragata estadounidense USS Chesapeake. El motivo del ataque fue que los británicos habían tenido noticia de que 4 marineros que habían desertado de su armada se habían enrolado en la Chesapeake. La Royal Navy estaba muy preocupada por el tema de las deserciones, ya que según diversas estimaciones, en aquella época sufrían anualmente miles de ellas. De modo que cuando uno de sus desertores, un londinense llamado Jenkins Radford, cometió la imprudencia de burlarse de unos oficiales británicos en el puerto de Norfolk, en Virginia, gritándoles que se había enrolado en la Chesapeake, el almirantazgo envió al Leopard en busca de aquella fragata para recuperar a sus marineros fugitivos. Cuando dieron con ella y el capitán de la Chesapeake se negó a entregarlos, el Leopard disparó 3 andanadas que causaron entre su tripulación 3 muertos y 18 heridos. Los estadounidenses se rindieron y los británicos los abordaron para llevarse a sus 4 desertores. A Jenkins Radford lo ahorcaron del palo mayor del Halifax, el navío del que había desertado. Aquel suceso dejó una profunda herida en el orgullo nacional estadounidense. También es muy posible que en la decisión de Estados Unidos de iniciar la guerra, ya que fueron ellos quienes la declararon el 18 de junio de 1812, influyera su deseo de anexionarse parte de Canadá o incluso Canadá entera, y desde luego otro factor importante fue el apoyo militar que los británicos brindaron a los nativos americanos que hacían frente a los estadounidenses para no verse expulsados de sus tierras ancestrales. Y es que cuando los Estados Unidos lograron independizarse del Imperio Británico, no tardaron en iniciar un veloz proceso de expansión territorial, y por cercanía, las tribus nativas norteamericanas fueron las primeras que sufrieron aquel afán. En la región de los Grandes Lagos, que se extiende por los actuales estados de Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Wisconsin, así como por la provincia canadiense de Ontario, se había creado una gran unión de nativos americanos. Fue conocida como la Confederación de Tecumseh, porque ese era el nombre de su líder entre 1808 y 1813, un jefe y guerrero Shawnee, hermano de otro gran líder, Tenskwatawa. El objetivo de aquella gran coalición de tribus, que llegó a incluir a cerca de 5.000 guerreros, era luchar contra los colonizadores estadounidenses que cruzaban los montes Apalaches y ocupaban sus territorios. Los británicos de Canadá le ofrecieron su apoyo en forma de un abundante suministro de rifles, balas y pólvora, con el que Tecumseh atacó varios puestos de avanzada estadounidenses. Posteriormente, cuando estalló la guerra de 1812, la Confederación de Tecumseh se uniría al bando de los británicos, a quienes ayudaron, por ejemplo, a capturar la ciudad de Detroit, en Michigan. A pesar de todas sus acciones hostiles contra los Estados Unidos, el Reino Unido no tenía interés en entrar en guerra con ellos.
al menos no en aquel momento, cuando necesitaba casi todos sus recursos para enfrentarse a Napoleón y la mayor parte de su ejército se encontraba desplegado en la península ibérica. Pero el 1 de junio de 1812, el cuarto presidente estadounidense, James Madison, envió un mensaje al Congreso en el que relataba los agravios sufridos, si bien no solicitaba explícitamente declarar la guerra. Tanto el Congreso como el Senado votaron a favor de tomar las armas y se elaboró una declaración de guerra centrada en cuestiones marítimas, principalmente en los bloqueos británicos. El 18 de junio, Madison firmó la medida como ley y el conflicto comenzó oficialmente. Fue la primera vez que Estados Unidos declaraba la guerra a otra nación, al menos de manera formal. Muchos historiadores opinan que aquel conflicto bélico podría haberse evitado si las comunicaciones hubiesen estado más desarrolladas en esa época, porque solo un mes antes de la declaración de guerra, el primer ministro británico, Spencer Perceval, fue asesinado a tiros en el vestíbulo de la Cámara de los Comunes por John Bellingham, un comerciante de Liverpool a quien el gobierno de Reino Unido había denegado una compensación económica que había solicitado por haber pasado un tiempo encarcelado en Rusia debido a que supuestamente había saboteado un barco ruso que terminó hundido en el Mar Blanco. El caso es que al primer ministro Perceval lo sustituyó Lord Liverpool, un estadista conservador que prefería mantener una relación práctica y cordial con Estados Unidos y que por ello derogó las órdenes de los bloqueos marítimos contra aquel país. Por desgracia, aquella noticia tardó 3 semanas en cruzar el océano y para entonces los estadounidenses ya habían declarado la guerra. Quizá si el telégrafo se hubiese desarrollado unas pocas décadas antes, las cosas habrían sido muy distintas. No obstante, de haber sido los bloqueos el motivo real de la declaración de guerra, los Estados Unidos habrían detenido el conflicto en cuanto tuvieron noticia de aquel giro radical de postura política de los británicos. En cambio, prosiguieron con los combates, lo que apunta a que tal vez pesaban más otros motivos como el orgullo nacional o las posibilidades de ampliación territorial a expensas de Canadá. Cuando se inició la guerra, el Reino Unido apenas contaba con 6.000 soldados regulares desplegados en Canadá, por lo que el apoyo de las milicias canadienses resultaba esencial para ellos, sobre todo durante los 2 primeros años de la contienda, en los que el secretario de guerra británico, el conde de Bathurst, apenas tenía fuerzas disponibles para reforzar las defensas en Norteamérica a causa de las guerras napoleónicas. Por ese motivo, durante la primera mitad del conflicto, que duraría 4 años, los británicos se limitaron a mantener una estrategia defensiva. Pero los estadounidenses tampoco estaban bien preparados para librar la guerra que habían iniciado. Su ejército regular no superaba los 12.000 soldados y al principio apenas contaba con oficiales experimentados. A los británicos los apoyaban los iroqueses y la ya mencionada Confederación de Tecumseh, con el sueño de conseguir la creación de un gran estado de nativos reconocido tanto por británicos como por estadounidenses. Pero estos también contaban con el apoyo de algunas tribus, como los Creek o los Cherokees, en otros escenarios del conflicto. El presidente Madison confiaba en que las milicias estatales podrían apoderarse rápidamente de Canadá, lo que sin duda obligaría a sus enemigos a aceptar un acuerdo de paz favorable para los Estados Unidos. Pero se equivocó por completo. Las milicias de los diferentes estados eran indisciplinadas y muchos milicianos se oponían a combatir fuera de su propio estado. No veían motivos suficientes para cruzar la frontera y luchar en suelo canadiense, por lo que varias milicias se negaron a invadir Canadá. Además, aquella guerra era bastante impopular. Había salido adelante gracias a los votos del Partido Demócrata Republicano, fundado por Thomas Jefferson y el propio James Madison,
pero ninguno de los congresistas del partido opositor, el federalista, había votado a favor. En el noreste del país, los estados de Nueva Inglaterra se opusieron abiertamente a la guerra y no proporcionaron unidades de milicia ni apoyo financiero. Incluso llegaron a amenazar con la secesión. A pesar de aquel importante revés, los Estados Unidos lanzaron varias operaciones de invasión del territorio canadiense. Lograron algunas victorias parciales, pero ninguna decisiva, y a la mayor parte de sus avances les siguieron retiradas hasta posiciones más estables y sostenibles durante los inviernos. Durante una de aquellas incursiones, en abril de 1813, los estadounidenses llegaron a ocupar durante casi 2 semanas la capital de la colonia del Alto Canadá, York, la actual ciudad de Toronto. Allí cometieron numerosos saqueos, maltrataron a la población civil e incendiaron los edificios de la Asamblea Legislativa y la Casa de Gobierno, donde vivía el vicegobernador de la colonia. La maza parlamentaria del Alto Canadá que robaron no sería devuelta hasta 1934, aunque los mandos militares estadounidenses negaron de manera rotunda haber ordenado la destrucción de edificios o los saqueos, no pudieron o no quisieron frenar a sus hombres. Aquellos sucesos encendieron los odios antiestadounidenses entre los canadienses, quienes, como suele suceder cuando se comparte un enemigo común, se sintieron más unidos que nunca. Posteriormente, aquellos sentimientos serían empleados por los nacionalistas canadienses para crear una narrativa acerca del nacimiento de la nación canadiense y promover medio siglo más tarde su independencia respecto a los británicos. En Europa, con la derrota en la batalla de Leipzig de Napoleón, quien sería exiliado a la isla de Elba en 1814, los británicos creían haber derrotado definitivamente al ogro de Córcega y enviaron a Norteamérica a 15.000 soldados bajo el mando de 4 de los comandantes de brigada más eficientes del Duque de Wellington, y pasaron a la ofensiva en territorio estadounidense. En junio de 1814, el contraalmirante George Cockburn, quien llevaba un año comandando la escuadra británica en la bahía de Chesapeake, informó a su superior, el vicealmirante Alexander Cochrane, de que las defensas estadounidenses eran débiles allí y que, en su opinión, ciudades tan importantes como Washington, Baltimore o Filadelfia resultaban vulnerables. Afirmó textualmente: «En poco tiempo, con suficiente fuerza, podríamos fácilmente tener la capital a nuestra merced». Por otro lado, el gobernador general de la Norteamérica británica, Sir George Prevost, había escrito a Cochrane solicitándole que tomara represalias por las destructivas acciones cometidas por los estadounidenses en Canadá, especialmente aquellas contra la propiedad privada en las orillas del norte del lago Erie. «Si la guerra con los Estados Unidos continúa», decía Prevost en su carta, «espero que usted pueda, si lo considera conveniente, ayudar a infligir represalias que disuadan al enemigo de repetir ultrajes similares». Así las cosas, el 18 de julio Cochrane ordenó a Cockburn la misión de comandar un ataque anfibio contra Washington con el objetivo de destruir y devastar, perdonando la vida únicamente a los habitantes desarmados de Estados Unidos. La decisión de atacar Washington en primer lugar respondió a una sugerencia del propio Cockburn, quien creía que tomar la capital era el objetivo más asequible y el de mayor impacto político probable. Las tropas de tierra serían comandadas por el mayor general Robert Ross, mucho menos optimista que Cockburn. Él no creía que un ejército de tan solo 3.500 hombres, reforzado con 1.000 marines pero carente de caballería y sin apenas artillería, sería capaz de capturar una capital enemiga. Pero allá que fueron, y el 24 de agosto las tropas de Ross se enfrentaron a un ejército de los Estados Unidos en Bladensburg.
14 kilómetros al noreste de la ciudad de Washington. El número de soldados estadounidenses varía según la fuente, pero oscila entre los 5.000 y los 10.000 efectivos, es decir, que superaban en número a los británicos. También contaban con más piezas de artillería, pero una gran parte de sus tropas eran milicianos reclutados a toda prisa que ni siquiera tenían uniformes. La experiencia y la disciplina de los británicos, aunque sufrieron más bajas que sus enemigos, causadas en su mayoría por la artillería rival, acabaron imponiéndose en el campo de batalla y los estadounidenses huyeron en desbandada. Como los comandantes estadounidenses no habían dado a sus hombres instrucciones previas a la batalla sobre qué hacer en caso de retirada, en lugar de reagruparse en la capital para tratar de defenderla, la mayoría de los milicianos huyeron al campo sin rumbo fijo o desertaron y se marcharon a sus propios hogares para proteger a sus familias. En cuanto tuvieron noticia de la derrota, el presidente James Madison y los altos mandos del gobierno y el ejército huyeron de Washington y se refugiaron en el pequeño pueblecito de Brookville, en Maryland, que desde entonces fue conocido como la capital de Estados Unidos por un día. Aquella misma noche, el ejército de Ross entró en la ciudad de Washington. Haciendo caso omiso de las órdenes del vicealmirante Cochrane y las recomendaciones de Cockburn de quemar toda la ciudad, Ross decidió quemar únicamente los edificios públicos, como venganza simbólica por lo que habían hecho sus rivales en York. De hecho, inicialmente la intención de Ross había sido pactar una rendición ordenada de la ciudad, pero cuando él y sus hombres entraron en Washington con una bandera de tregua, los soldados que aún permanecían en la ciudad abrieron fuego contra ellos sin previo aviso, hiriendo al caballo de Ross y matando a 2 de sus hombres. Fue entonces cuando Ross ordenó incendiar el Capitolio y la mansión presidencial, que era como entonces se llamaba lo que hoy conocemos como la Casa Blanca. Primero se dirigieron al Capitolio, un objetivo prioritario tanto por su valor simbólico como estético. En aquella época albergaba el Congreso, la Biblioteca del Congreso y la Corte Suprema. Los británicos saquearon su interior e intentaron quemar el edificio por completo, pero aunque los techos y suelos de madera ardieron y los tragaluces de vidrio se derritieron por el calor, los muros de piedra no se derrumbaron y el edificio pudo ser reconstruido. Eso sí, los 3.000 volúmenes de la Biblioteca del Congreso fueron pasto de las llamas. Siguiente parada, la Casa Blanca. ¿Recordáis que el presidente Madison y otros altos funcionarios habían abandonado la ciudad en cuanto supieron la que se les venía encima? Pues bien, una vez a salvo, Madison envió una carta a su esposa, Dolly, aconsejándole que hiciera como él y se marchara de Washington cuanto antes. Dolly Madison organizó a los esclavos y el resto del personal de la mansión presidencial para salvar los objetos de valor. Muchos años más tarde, Paul Jennings, un esclavo de 15 años que servía como asistente personal del presidente, escribiría en sus memorias: se ha dicho a menudo que cuando la señora Madison escapó de la Casa Blanca, recortó del marco el gran retrato de Washington y se lo llevó. No tuvo tiempo de hacerlo. Habría necesitado una escalera para bajarlo. Solo se llevó la plata que cupo en su bolso, pues se creía que los británicos estaban a pocas manzanas de distancia y se les esperaba en cualquier momento. Según Jennings, quienes salvaron aquella famosa pintura que actualmente sigue adornando la Casa Blanca, fueron un portero francés llamado Jean-Pierre Ciussat y un jardinero apellidado McGrath, quienes lo descolgaron y lo enviaron lejos en una carreta junto a otros objetos de valor. Cuando los zapadores y mineros del Cuerpo de Ingenieros Reales, los encargados de quemar los edificios, llegaron a la Casa Blanca, comandados por el capitán Blanchard, se encontraron con un generoso festín que el presidente Madison había ordenado preparar de antemano para celebrar la derrota
del ejército invasor, que él creía segura. Blanchard y sus zapadores devoraron el banquete antes de prender fuego al edificio. Unas horas más tarde, añadieron más leña al fuego para asegurarse de que siguiera ardiendo el mayor tiempo posible. Al día siguiente de la destrucción de la Casa Blanca, el contraalmirante Cockburn se dirigió al edificio del periódico National Intelligencer con la intención de prenderle fuego. ¿Por qué? Porque algunos de sus reporteros lo habían tildado de rufián en sus artículos. Un grupo de mujeres vecinas del periódico lograron disuadirlo de aquella idea con el argumento de que el fuego podría extenderse y devorar las casas cercanas. Así que Cockburn ordenó a sus tropas que lo demolieran ladrillo a ladrillo y dio orden de hacer lo mismo con todos los demás periódicos de la ciudad, para que esos sinvergüenzas ya no tengan forma de abusar de mi nombre, según explicó. El único edificio público que quedó intacto tras el ataque británico fue la Oficina de Patentes, gracias a los esfuerzos del superintendente de patentes y arquitecto diseñador del Capitolio, William Thornton, quien logró convencer a los británicos de no quemarla debido a la importancia para la humanidad que tenían los inventos en ella registrados. En total, la ocupación británica de Washington solo duró aproximadamente 26 horas. ¿Por qué fue tan breve? Unos historiadores opinan que, como el objetivo de los británicos era tan solo destruir los edificios públicos de la ciudad, una vez completada esa tarea procedieron a retirarse. Otros, en cambio, lo achacan a la repentina y fortísima tormenta eléctrica, tal vez un huracán, que se desató sobre la ciudad. Un tornado atravesó el centro de Washington y alzó 2 cañones por los aires antes de dejarlos caer. Mataron tanto a tropas británicas como a civiles estadounidenses. Los barcos británicos sufrieron graves daños y las tropas regresaron a ellos para marcharse de allí. Aunque aquel fenómeno meteorológico fue visto por muchos como una señal de que Dios estaba del lado de los Estados Unidos y pasó a ser conocida como la tormenta que salvó Washington, ya que su lluvia extinguió los incendios, no son pocos los expertos que opinan justo lo contrario, ya que la lluvia y las fuertes ráfagas de vientos huracanados agrietaron los muros ya carbonizados de la Casa Blanca y destruyeron edificios que los británicos habían decidido respetar, como la Oficina de Patentes. A pesar del simbólico y momentáneo triunfo del Reino Unido en Washington, apenas 3 semanas después, los invasores no lograron tomar la ciudad portuaria de Baltimore, su siguiente gran objetivo. En gran medida fue debido a la resistencia del millar de hombres que defendían el fuerte McHenry durante el bombardeo que sufrieron por parte de una flota de la Marina Real comandada por el vicealmirante Alexander Cochrane. Los barcos británicos les lanzaron cohetes y bombas de mortero durante 25 horas, pero debido a las defensas estadounidenses, que aparte de los cañones del McHenry incluía una barrera de 22 barcos hundidos, dispararon desde la distancia máxima del alcance de sus armas, que rondaba los 3 kilómetros. Ese factor, sumado a la poca precisión que aquellos proyectiles ya tenían de por sí habitualmente, hizo que solo fallecieran 4 de los defensores. Una vez agotada su munición, Cochrane, quien tenía orden de lanzar un asalto anfibio contra la fortaleza solo si tenía la certeza de que había menos de 2.000 defensores, decidió retirar su flota. Un abogado de Washington llamado Francis Scott Key, quien había acudido a Baltimore para negociar la liberación de un prisionero civil, el doctor William Beans, observó el bombardeo del fuerte McHenry desde un barco y, conmovido al divisar que la bandera de las barras y estrellas seguía ondeando sobre el fuerte tras el bombardeo, al amanecer del 14 de septiembre,
compuso el poema que se convertiría en la letra del actual himno de Estados Unidos. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Como curiosidad, entre los soldados rasos que defendían el fuerte McHenry se encontraba James Buchanan, quien 4 décadas más tarde sería nombrado presidente del país. Por cierto, el hombre que había incendiado Washington, Robert Ross, pereció un día antes del bombardeo contra el fuerte McHenry, el 12 de septiembre, en la batalla de North Point, a 20 kilómetros de Baltimore, alcanzado en el pecho por una bala disparada por un francotirador estadounidense que le atravesó el brazo derecho. Su cadáver fue introducido en un barril de 600 litros de ron jamaicano para conservarlo durante su traslado hasta Halifax, en Nueva Escocia, donde fue enterrado. En aquellas mismas fechas también fracasó la importante invasión iniciada por 10.000 soldados a través del estado de Nueva York, con la derrota británica en la batalla de Plattsburgh. El Reino Unido no volvería a intentar otra ofensiva. Ni los estadounidenses habían logrado hacerse con Canadá, ni los británicos conquistar Estados Unidos. La contienda se estaba alargando ya demasiado y seguía en un punto muerto. En Londres, Lord Liverpool recibía informes cada vez más preocupantes acerca de la oposición del pueblo a los impuestos de tiempos de guerra y las presiones constantes de los comerciantes que querían volver a hacer negocios con los Estados Unidos. Había llegado el momento de negociar para poner fin a las hostilidades. Aunque los términos de la paz se acordaron en diciembre de 1814 mediante un tratado firmado en la localidad hoy belga de Gante, la guerra no concluyó de manera oficial hasta 2 meses más tarde, cuando el Congreso de los Estados Unidos ratificó aquel acuerdo que simplemente restableció el statu quo anterior a la guerra. Los territorios ocupados por cada una de las partes fueron devueltos y ambas naciones reanudaron rápidamente el comercio y comenzaron a desarrollar una creciente amistad. El Reino Unido no firmó en Gante nada que le impidiera seguir llevando a cabo bloqueos comerciales o reclutar a marineros por la fuerza, pero con la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo en 1815, ese tipo de acciones dejaron de ser tan necesarias y en la práctica para los Estados Unidos dejaron de existir aquellos problemas con la Marina Real que oficialmente habían motivado su declaración de guerra. No hubo vencedores, solo miles de perdedores. En concreto, las alrededor de 10.000 personas que perecieron en el bando británico entre combates y enfermedades, las 15.000 del estadounidense y las 10.000 fallecidas entre las tribus nativas, que acabarían siendo expulsadas de sus tierras ancestrales. A pesar de que los británicos sugirieron incluir en el Tratado de Gante la creación de un estado indígena que sirviera como barrera entre Estados Unidos y Canadá, los estadounidenses rechazaron la propuesta y nunca más se volvió a debatir. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis del incendio de la Casa Blanca a manos de los británicos? ¿Creéis que se puede afirmar que fueron los canadienses quienes la quemaron? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.